Bienvenida a este nuevo programa, bienvenido al canal. Una vez más estoy aquí para hablar sobre Marvel. Pero antes de comenzar quiero recordarte que no te cuesta nada darle like y suscribirte. Y a mí personalmente me motiva y me alegra ver que el programa tiene su apoyo. Una vez dicho todo esto vamos a ir comenzando. Hoy quiero hablar sobre la Sociedad de Héroes en el UCM. En 2025 tendremos el estreno de Daredevil Born Again. Y creo que es importante hablar de un concepto que formará parte de la trama de la serie, la Sociedad de Héroes. En los cómics es un concepto más que explorado y conocido. Sabemos los héroes que hay en los cómics, sus historias, los conflictos que han tenido, sus enemigos, etc. Pero en el UCM no está tan claro. Y sin embargo, en Born Again, por más que lleve ese nombre la serie de Daredevil, vamos a explorar la sociedad de héroes con la trama del Reinado del Diablo. Curiosamente, la serie que debería adaptar la trama de Born Again, de ahí el título dado a la serie, adaptará el Reinado del Diablo. Etapa conocida en los cómics por la presión y el ataque que ejerció Kingpin a la Sociedad de Héroes en Nueva York durante su etapa final como alcalde. También es curioso que el concepto que quieren adaptar a la serie es el Reinado del Diablo. Podrían simplemente haber adaptado la trama de Kingpin alcalde, pero han ido a más. Podrían haber hecho el alzamiento político y el nombramiento de alcalde de Kingpin, habiendo nombrado así la serie como Daredevil Alcaldía, pero han ido a más. Han decidido hacer el evento del Reinado del Diablo. Evento que en los cómics se da tras acontecimientos previos que llevan a Kingpin a la alcaldía y que lo hacen decidir actuar de esa manera contra los héroes de Nueva York. Y para mí es un error hacer el evento del Reinado del Diablo, porque el UCM no está preparado para ese tipo de eventos. Y no es porque no hayan tenido tiempo para prepararlo, porque lo han tenido, la cosa es que no han aprovechado bien ese tiempo. Pero la cuestión aquí está en que no existe una sociedad de héroes en el UCM contra la que Kingpin se oponga. Ni siquiera una sociedad de vigilantes, si queremos llamar así a los héroes callejeros que no son héroes legales o profesionales. ¿Cuántos héroes tiene el UCM en la Tierra? O vigilantes, como se les quiera llamar. Diría que el número no llega a superar la docena. Dejando fuera a personajes como Strange, Thor, a miembros y exmiembros de los Guardianes y a Capitana Marvel, que trabajan fuera del territorio terrestre, ¿qué queda en la Tierra? Y de esos que nos quedan, ¿cuántos actúan en Nueva York? Lo de Nueva York no lo sé, pero vamos a tratar el tema de cuántos quedan en la Tierra. Los primeros que hay que descartar son los Eternos. Por su parte, Hulk y She-Hulk no se dedican como tal al heroísmo. Shuri está en Wakanda, Bucky, Yelena y el agente USA están con los Thunderbolts. Star-Lord está en la Tierra, pero parece que ahora está jubilado. Otro que parece jubilado es Clint, quien parece que le pasó el manto de Ojo de Halcón a Kate Bishop. Rhodey parece que trabaja en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, no como héroe libre. Sam Wilson y Joaquín Reyes, el nuevo Capitán América y Falcon, diría que sí podríamos contarlos como héroes, pero no del tipo callejero en Nueva York contra el que puede ir Kingpin. Otros que me dejan con esa duda, y me dan la misma sensación que Sam y Joaquín, son Shang-Chi y Caballero Luna. No me queda claro si actúan como héroes callejeros en Nueva York. Esto es porque en sus proyectos propios se les ve muy desvinculados del mundo heroico. Ambos deberían de estar en ese mundillo callejero, porque esa faceta de héroes callejeros es la que ocupan sus personajes en los cómics. Pero en el UCM tengo mis dudas. Otros que me hacen dudar son Ant-Man, Avispa y Estatura. Son personajes que veo desvinculados del mundo heroico y sobre todo del callejero. No los veo de forma activa actuando como héroes callejeros. Puede que sí vea un poco más al personaje de Estatura en ese papel de héroe callejero, pero desde luego que no veo al de Ant-Man y Avispa. Diría que los únicos héroes que actuarían como tal, por las calles de Nueva York, aquellos que serían la oposición de Kingpin serían Kate Bishop como Ojo de Halcón, Miss Marvel, Echo y Daredevil. Y siendo esto así, dejando de lado los personajes que Marvel incluya como debutantes en la propia serie, la lista de héroes del UCM es muy pequeña. Es pequeña en general, pero sobre todo lo es para una trama tan callejera como lo es la del Reinado del Diablo, y cualquier otra cosa que quieran hacer por el estilo. El UCM, por muchos años que han pasado, no ha avanzado en lo que a sociedad de héroes nos podemos referir. Esto me lleva a un concepto que se presentó en el pasado en el UCM, la ecuación de Visión, dicha por Visión cuando debatían los tratados de Sokovia en Civil War, la cual dice lo siguiente: desde que hace 8 años el señor Stark se presentó como Iron Man, el número de personas mejoradas conocidas ha aumentado exponencialmente. En el mismo periodo, el número de sucesos potencialmente destructores del mundo han aumentado en una proporción acorde. Puede haber una causalidad.
Nuestra fuerza invita al desafío, el desafío al conflicto y el conflicto genera la catástrofe. Hablando del tiempo transcurrido en el UCM, esto fue dicho por Vision en Civil War en 2016. El preludio a ese discurso, la presentación de Tony Stark como Iron Man, se dio 8 años atrás, en 2008. 8 años después de esa presentación, se dio un pequeño incidente que pondría en conflicto a la sociedad heroica que en ese momento existía. 2 años después del discurso, en 2018, se dio Infinity War, donde vimos rota esa sociedad de héroes que anteriormente estaba reunida en Civil War. 7 años después de Civil War, 2 después de Infinity War, en 2023, ocurre la vuelta de la sociedad de héroes en Endgame. Y de ahí saltamos a 2025, año en el que se darán los acontecimientos de Daredevil, donde una vez más veremos a la sociedad de héroes en conflicto con la ley. La cosa es que la sociedad de héroes que existe en 2025 no es mucho mayor que la sociedad de héroes que existía en 2016. Han pasado 15 años entre un acontecimiento y otro, en tiempo real y en el UCM, y la sociedad de héroes del UCM apenas avanzó. Civil War resultó ser una gran adaptación. Diría que es la mejor adaptación que hemos visto en el UCM, teniendo en cuenta lo que era el material original y lo que tenían a mano en el UCM para poder adaptarlo. Pero no puede ser que 15 años después se vaya a dar un evento relativamente parecido y resulte que nuevamente nos encontramos que hay una gran diferencia entre el material original y el disponible para realizar la adaptación. Para mí han desperdiciado mucho tiempo, sin apenas haberlo aprovechado. La razón de esto radica en 2 cuestiones. La primera cuestión es el avance temporal tan drástico que dio el UCM. Me refiero al salto temporal de 5 años que hay entre Infinity War y Endgame. La segunda cuestión es la forma de continuar el UCM tras dicho avance temporal de 5 años. Tras la vuelta a la normalidad con el chasquido que hizo que volvieran todos los desaparecidos, el UCM retomaba su continuación después de un salto temporal de media década, decidiendo avanzar en la historia del UCM, ignorando por completo ese pasado de 5 años, lo que hizo que el tiempo pasara por 5 años en el universo, pero sin desarrollarse este de ninguna manera durante esos años. 5 años después, el UCM volvía a estar como estaba. El tiempo pasó, pero el universo no avanzó. Y este fue un gran error. Son 5 años del evento más impactante e importante que vivió tu universo. Y no solo decides dejar atrás rápidamente sus consecuencias en el mundo, cosa que han hecho, sino que también decides ignorarlo a la hora de contar historias relacionadas a dicho periodo de tiempo. No comprendo que avanzaran tanto la historia en el tiempo y a su vez ignoraran ese periodo de tiempo. Crea un vacío demasiado grande en la historia propia de tu universo. Cuando comenzó la fase 4 pensé que veríamos las consecuencias del lapso, que la vuelta de los héroes nos dejaría ver cómo le afectó al mundo ese lapso y las consecuencias de este, pero apenas vimos eso. Diría que solo ocurrió en 2 ocasiones, en WandaVision y Falcon y Soldado de Invierno. En WandaVision vimos la aparición de SWORD, una nueva organización que viene a ser básicamente lo mismo que S.H.I.E.L.D., pero con más trabajo espacial. En esa serie conocimos a Tyler Hayward, quien dirigía SWORD, el cual quería reconstruir de nuevo Visión para poder contar con él como arma. Este personaje tiene uno de los diálogos más importantes con relación al lapso. Confrontando a Monica Rambeau, ese dijo lo siguiente: todos los que se fueron se dan el lujo del optimismo. No sabes lo que pasó aquí, lo que nos costó evitar el caos. Esta declaración me parece genial, porque deja ver lo que afectó el lapso a quienes lo sobrevivieron. Y te hace pensar qué tan precavidos, desconfiados y temerosos se han vuelto aquellas personas que tuvieron que lidiar contra la desaparición de media población de la Tierra. El miedo que ese acontecimiento infundió en ciertas personas, y cómo las hizo cambiar siendo ya personas distintas a las que eran 5 años atrás, cuando los desaparecidos acabaron volviendo. Se dice mucho que el mundo volvió a la normalidad tras el chasquido que trajo a los desaparecidos, pero no creo que fuese así. Para empezar, en términos de normalidad, ya se vio que la Tierra acabó volviendo a sus funciones normales con el tiempo. Quienes sobrevivieron acabaron saliendo adelante. Tras 5 años, todos se había habituado a la nueva normalidad que había en la Tierra, pero al mismo tiempo no se habían recuperado de lo ocurrido. Porque son 2 cosas distintas. Una cosa es que se acostumbraran a la nueva normalidad que se vivía desde el chasquido, y otra cosa muy distinta es que se superara el chasquido. Y creo que en eso se debería de haber enfocado un poco más el UCM.
porque con el personaje de Tyler se puede apreciar que pese a haber salido adelante tras el chasquido, pese a la vuelta de los que se fueron, para los que les tocó vivir en el mundo después del chasquido, todo era diferente desde entonces, y no volvería a ser normal nunca más, porque habían vivido un acontecimiento traumático para los que sobrevivieron a él. En Falcon y Soldado de Invierno vemos también algo importante e interesante: cómo afrontó el mundo las consecuencias del chasquido, y cómo afectó la vuelta de los desaparecidos al nuevo mundo y la nueva normalidad que se había establecido, lo que se tradujo en el conflicto generado por los sin banderas, quienes eran todos aquellos que habían encontrado su lugar en el mundo cuando medio planeta desapareció, y cuando el segundo chasquido trajo de vuelta a los desaparecidos, lo perdieron. Esto es algo muy interesante, porque no solamente se toca un tema político difícil de tratar, sino porque se creó una organización que deseaba que el mundo volviera al estado en el que estaba antes del segundo chasquido, rechazando la vuelta al mundo anterior al lapso. Una tercera mención que quiero hacer, con cierta relación con esto último, es la escena de Ojo de Halcón en la que podemos leer el mensaje "Thanos tenía razón". Creo que es interesante que haya gente en la Tierra que considere que lo que hizo Thanos, en cierta manera, no era por razones equivocadas y tenía cierta razón. Lo que, unido a la trama de Falcon y Soldado de Invierno, habría podido dar una trama interesante, de confrontación entre los que desaparecieron en el anterior mundo y los que encontraron su lugar en el nuevo mundo que surgió durante el lapso. Pero por desgracia, todo esto fue desechado rápidamente por Marvel Studios. Fueron pequeños conceptos que se tocaron en las series que ya dije, pero nada más. No se han desarrollado más allá de esas series. Y fue así porque Marvel Studios decidió ignorar esos 5 años de lapso y todo lo que podía rodearlos, desperdiciando mucho potencial para el UCM con esa decisión. Porque no solamente ignoraron conceptos que podrían haber dado historias con conflictos interesantes, sino que también han ignorado el mejor concepto que podría haber dado lugar a una sociedad de héroes callejera muy viva. Tras los acontecimientos de Civil War, era imposible que surgieran nuevos héroes por el estado en el que había quedado la sociedad de héroes, ya que tenía en contra al gobierno de Estados Unidos. Pero la cosa era distinta tras los acontecimientos de Infinity War, porque el mundo se encontraba frágil y vulnerable, y debían de estar ahí para protegerlo en su momento más caótico, dándose el mejor de los escenarios para presentar a los héroes callejeros. Héroes que están a pie de calle y durante el lapso de 5 años que vivió la Tierra, ayudarían al ciudadano de a pie. Un planteamiento sencillo, pero que ayudaría a traer al UCM de forma natural a los héroes callejeros, los cuales eran los principales que debías añadir si querías hacer el evento del Reinado del Diablo, y quieres también de paso desarrollar la sociedad de héroes del universo. Además de que esto te ayudaría a explicar de mejor manera lo ocurrido durante el lapso de 5 años, ya sea la forma en que se afrontó dicha situación, lo que ocurrió durante esos años, cómo esos años cambiaron al mundo o lo que fuese. Hubiese sido perfecto hacer series sobre héroes callejeros que surgieron durante ese tiempo, y cómo esos ayudaron a la sociedad. No me refiero a series de orígenes donde veamos el nacimiento de estos héroes durante el lapso, sino a series que transcurren tras el lapso, donde veamos a estos héroes ya establecidos en la sociedad callejera de héroes, y además tengamos pequeños flashbacks de ellos actuando durante el lapso. Esto nos daría dos cosas. Lo primero sería darnos un vistazo a través de los flashbacks al mundo durante el lapso. Lo segundo sería mostrarnos cómo confrontarían las situaciones vividas por la vuelta de los desaparecidos a aquellos que habrían sido héroes y ayudado al mundo cuando el mundo más necesitaba a los héroes. El UCM habría ganado mucho si hubiesen aprovechado esos 5 años de lapso. Tendría un acontecimiento bastante interesante para ayudarse a desarrollar su sociedad de héroes, además de para dar historias interesantes relacionadas al evento más importante que vivió a día de hoy el UCM. Una auténtica pena que no hayan aprovechado de esta forma el tiempo transcurrido durante el lapso. Algo que quiero comentar como último apunte es el hecho de que la sociedad de héroes avanzó tan poco que notamos esa carencia de héroes en la carencia también de villanos. Se dice que un héroe es tan bueno como su villano, y es cierto. En este caso, una prisión es tan útil como los villanos que tengas para meter en ella. Siendo así, ¿de qué sirve la balsa en el UCM? Esa superprisión que vimos en Civil War, la cual se supone que está para encerrar individuos especiales, pero apenas hay individuos especiales que encerrar en ella. En el UCM hay una superprisión, pero sin apenas superpersonas que encerrar en ella, es ridículo. Pero es lo que ocurre cuando introduces un elemento
bajo el contexto de que el mundo está cambiando debido a la aparición de los héroes, los cuales provocan la aparición de villanos, y al final del día no tienes ni una cosa ni la otra. Te quedas con una prisión que no tiene mucha utilidad, porque tras 15 años desde que apareció la balsa, no han aparecido muchos más héroes que hayan generado villanos que hayan acabado en ella. No hay nada de malo en que el UCM diese ese salto temporal de 5 años. Es más, era necesario en ese momento para la trama, pero sí está mal darlo para luego no aprovecharlo de ninguna manera, usándolo únicamente como recurso narrativo para darle mayor contexto a una situación puntual de una película concreta, pero abandonándolo como recurso narrativo en general para la historia de tu universo. Eso es lo último que quería comentar sobre la Sociedad de Héroes del UCM, y sobre la que considero que es la principal razón por la que se encuentran en la situación actual. Una sociedad de héroes la cual considero que es bastante escasa para realizar el evento del Reinado del Diablo en Daredevil. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado el programa. Gracias por haber estado ahí hasta el final. Espero que también estés ahí en el próximo programa. Nos vemos en el siguiente, Marvelita. Hasta la próxima.